Buenas noches, hermanos. Que el Señor Jesús los bendiga. Buenas noches, Papa, que el Señor les bendiga. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Bendiciones, hermano pastor. Buenas noches, Papa. Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno verlos. Bendiciones a Buenas todos. noches, Dios les bendiga. Bendiciones, hermano. Amén, amén, amén. Buenas noches. Bueno, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al buen Dios que nos hable el día de hoy en la noche para que pues nos bendiga. Necesitamos que Él nos enseñe y nosotros necesitamos entender. Así que, si usted me acompaña, por favor, vamos a solicitarle. Oh, buen Señor Jesús, Dios bueno, oh Jehová Dios Todopoderoso, venimos, Señor Jesús, delante de tu presencia, necesitados, Padre, menesterosos. En el nombre de Jesús solicitándote, papito lindo, que nos mires con misericordia, Señor Dios, que tu preciosa misericordia sea derramada sobre nosotros. Y así como dice aquella porción en el Nuevo Testamento, que tú cuando vistes a aquel pueblo como ovejas sin pastor, sentiste misericordia y abriste tu boca y empezaste a enseñarles, papito lindo. Así necesitamos, buen Dios, que tú nos enseñes hoy. Necesitamos de tu misericordia, que nos des la capacidad de poder aprender y poner por obra tu palabra. Oh, buen Señor Jesús, ayúdanos tú. Ayúdanos, papito lindo. Bendícenos, Señor Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Queremos acercarnos a ti, sentarnos a tus pies como se sentó aquella mujer, María, papito lindo, a oír tu enseñanza. Queremos escoger la mejor parte. Y para poder ser tan cercanos, acercarnos tanto, te pedimos que nos ayudes, que nos perdones nuestros pecados, que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ese cuerpo que fue partido, nuestros pecados, Señor Dios, ese sacrificio por el cual fueron pagados el doble de nuestros pecados y que llevó a que nuestra lucha acabara. Oh Señor Dios, te rogamos que nos sea adjudicado, que ese beneficio nos sea adjudicado y poder acercarnos a ti, rogándote, oh Jehová Dios, poder acercarnos limpios, y eso lo podemos hacer por medio de la bendita sangre del Señor Jesucristo. Sangre preciosa de un cordero sin mancha con la cual nos cubrimos, sabiendo que es capaz de borrar nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestra maldad. Aún, Señor, puede cambiar, Señor, aquellas cosas en nosotros que se llaman concupiscencia y que tan fácilmente nos atraen, papito lindo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, que tu sangre preciosa nos ayude. También rogamos por ese poder que salió de tu resurrección, poder por el cual nosotros fuimos justificados, Padre Santo. En el nombre de Jesús nosotros te lo rogamos. Ayúdanos, papito lindo. Enséñanos hoy en la noche. Te rogamos por la vida de nuestro apóstol en este viaje allá a Ecuador. Señor, guárdalo, papito, en aquel país que está tan convulsionado por la violencia. Guárdalo, Señor, tráelo con bien. Bendice a su esposa, bendice a sus hijos, a sus nietos y aún a sus bisnietos. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos tú, pues, ahora, papito lindo. Gracias, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, voy a compartirles pantalla, pero vamos a ver, compartir pantalla. Estamos, no sé por qué esto me cuesta, mira. Bueno, ya estoy viejito y por eso me cuesta tanto. Okay. Ahí estamos. Ya va. Muy bien. Miren pues, les pongo de primero el logo porque ya pues ya nos queda solo lo poquito que nos queda de octubre, noviembre
Y para el 15 de diciembre, vamos a tener una actividad la semana del 15 de diciembre. Solo déjenme ver que es cabal 15 de diciembre, sí lo he estado viendo, pero vamos a ver, noviembre, diciembre, sí. La semana del 15 de diciembre al 19 de diciembre vamos a tener una semana en la iglesia, una semana vamos a tratar de ministrar las familias para poder tratar de sacarle el provecho a lo último del año del retorno, tratando de ministrar las familias, sabiendo que es Elías el que hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces vamos a auxiliarnos con algunos ministros de la misión para poder abordar el tema y que seamos bendecidos todos. Estamos tratando de ver la posibilidad de que culminemos con una cena de matrimonios. Estamos tratando de ver la posibilidad de irnos a un hotel y que las parejas se queden ahí, pero hemos cotizado, al menos aquí en la capital con mi esposa, hemos cotizado en varios lados y pues el problema es que el costo es muy alto. Aún la iglesia poniendo la mitad del costo de la actividad nos quedaría demasiado alto. Entonces, y usualmente asisten entre 25 y 30 parejas, entonces dividir ese costo que queda de la mitad sería muy, muy alto. Entonces, vamos a ver si todavía hay una oportunidad, pero de que la semana, con la ayuda de Dios, la vamos a hacer, la vamos a hacer. Entonces, estemos preparados. Va a haber que invertir un poquito, pero creo que es necesario. Queremos atender al finalizar esa actividad, también queremos atender a nuestros jóvenes. Tal vez no con una cena de gala, porque ya tuvieron su cena de gala, pero sí con una actividad donde puedan ser ministrados, no solamente donde vayan a pasar el rato, ya los llevamos a Oakland a pasar el rato, sino donde puedan ser ministrados al respecto de los temas que vamos a tocar. Amén. Entonces está cordialmente invitado. ¿De acuerdo? Como les repito, ¿alguien levantó la mano? No, ok, muy bien. Como les repito, entre lo que hemos juntado de las cafeterías, que la última es este domingo, más lo que va a poner la iglesia, creo que podemos costear la mitad de todo el evento. Pero aún así, si nos quedamos a dormir, sí es muy alto. Pero vamos a ver qué dice el Señor. ¿De acuerdo? Entonces ya estoy haciendo un anuncio formal aquí en el discipulado para que empecemos, ya vamos a empezar a anunciar de otra manera. Entonces está cordialmente invitado. Bueno, mire pues, yo quisiera retomar un poquito el tema que platicamos el martes allá en la iglesia. Algunos de ustedes ya lo oyeron el martes, pero al estarlo estudiando nuevamente y tratando de avanzar un poquito en el tema, yo quisiera darle, lo vimos desde el punto de vista de los desaparecidos, ¿se acuerda? Por ahí vamos a entrarle, pero también yo no me había dado cuenta qué tan coincidente, qué tantas coincidencias tenía con el tema que vimos el domingo acerca de la última tribu, cuando hablamos del águila que va en vuelo. Pero, fíjese bien, voy a tratar de hacerlo lo más explícito posible, pero no me quiero tardar mucho. Entonces, ok, los desaparecidos. Agreguemos unas cositas acá. El apóstol conversó acerca de, o sea, les dio una pincelada a los desaparecidos.
el, el estudio de pastores, no el de hoy, sino el de hace 8 días, y dijo a los pastores, dijo, ay, me ayuda mucho a estudiar los desaparecidos. Y como yo soy obediente, entonces le empecé a poner atención en esto. Y cuando nosotros vemos en la Biblia el concepto de que se desaparecieron, varios personajes. Génesis 5:24. Enoc anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Ok. Entonces el concepto de desaparecido está estrechamente ligado con el concepto de ser trasladado a un lugar, está estrechamente ligado con el concepto de vivientes, como lo vimos el martes. Pero fíjese bien, cuando yo miro en la Biblia, ¿ok? Esto lo mencionó el apóstol, y yo fui a buscar algunos otros y no encontré pie de imprenta en la Biblia para hablar de otros. Encontré, vamos a ver los versículos rápidamente, a varios de estos que son 6, 7, 8. 2 de ellos, si se dan cuenta, son genéricos, o sea, habla de varios, pero otros tienen nombre. Por ejemplo, José, el papá adoptivo aquí en la tierra del Señor Jesús, la última vez que se le menciona es cuando perdieron al niño en el templo y María le dice, tu padre y yo te estábamos buscando. Es la última vez, y de ahí ya no se menciona a José para nada. Como que el hecho de que haya perdido al Hijo de Dios un ratito, como que le contó, pero ya no se habla de él. De María, la última vez que se habla es en el libro de los Hechos, cuando están todos unánimes orando, y ahí está María, la madre de Jesús, dice. Es la última vez que aparece, de ahí no aparece. Y como les dije el martes, nuestro problema es que somos anticatólicos. Y los católicos dicen que María, aunque ellos lo ponen que ascendió al cielo, ahí está un poquito chanfleado, pero María desapareció, ella fue arrebatada, ella fue trasladada, que arrebatada, tal vez el concepto es trasladada. Y les decía a los hermanos el martes que si el enemigo se peleó por el cuerpo de Elías, de Moisés, ¿cuánto más de valor podría tener el cuerpo de María? Entonces ella muy posiblemente fue arrebatada. ¿Ok? Nadie más en la Biblia tuvo el privilegio que ella tuvo de tener en su vientre al Hijo de Dios. Aunque ella no es la madre de Dios, porque Dios no tiene principio ni fin. Muy bien. Pero me encuentro entre los otros, los vivientes, cuando Pablo dice nosotros los vivientes, cuando vemos que en el huerto Eva era la madre de los vivientes, ya no están, se llevaron el huerto, se llevaron a los vivientes. Los discípulos, cuando el Señor Jesús les dice que entre los que están aquí algunos no van a ver muerte hasta que yo venga, y hemos entendido en el Nuevo Testamento que Dios se llevó a Enoc, lo arrebató para que no hubiera muerte. ¿Ok? Entonces, estos que están con vida todavía están en algún lugar, no aquí en la tierra, donde el ecosistema les permite vivir. Pero de aparte de ellos, tenemos a Enoc, tenemos a Elías, otro de que no se habla más de él es de Jonás. Se enoja con Dios, mucho me he enojado hasta la muerte. Y como que hubieran arrancado las otras páginas del libro de Jonás. Y entonces ya no se habla más de Jonás, desapareció. Pablo desapareció. Han encontrado como 7 o 8 tumbas de Pablo. Todos dicen que lo decapitaron, pero no hay registro histórico que hayan decapitado a Pablo. Okay. Entonces, cuando yo miro a Enoc, miro a Elías, miro a Jonás, miro a Pablo y miro a Juan, a estos 5 personajes, obviamente entiendo que están relacionados con los 5 ministerios. Porque, ¿qué hizo Jonás? Jonás
fue a predicar a Nínive. Un mensaje de arrepentimiento. Él es figura de un evangelista. Elías obviamente era un profeta, ¿ok? Pablo obviamente era un apóstol. Entonces, cada uno de estos arrebatados, de estos con nombre, están relacionados con cada uno de los ministerios, ¿ok? Enoc, yo pues tengo duda que Enoc sea el pastor y Juan el maestro, hay que ponerse a estudiarlo más detenidamente, pero Elías es el profeta, Jonás es el evangelista, Pablo es el apóstol. Yo le puse a Juan el maestro porque él escribió el libro de Apocalipsis, está relacionado con la palabra profética más segura, ¿ok? Y Enoc vendría a ser por descarte el pastor, ¿ok? Muy bien, entonces están relacionados. Hoy vamos a hablar nuevamente del caminar, pero si usted se da cuenta, Enoc caminó con Dios. Elías caminó al monte Horeb. Jonás caminó en medio de Nínive, que era una ciudad que se tardaban 3 días a pie. ¿Ok? Pablo, si bien usted mira la historia de Pablo, Pablo caminó, se fue a Asia, iba y venía, pero Pablo no caminó. Pablo corrió. ¿Ok? Eso es importante, porque se acuerda que para poder correr, primero hay que caminar antes de que le salgan, después de correr le salen piñones de águila y de ahí vuela. Y lo vamos a volver a revisar, ¿ok? Pero él corrió. Ahora Juan, es interesante que la primera epístola que él escribe en capítulo 1 y capítulo 2 hace mención que si andamos, si se incluye él, si caminamos como él caminó, lo dice 2 veces al principio de su primera carta. Entonces Juan también caminó. Entonces, para avanzar de caminar a correr, se necesita el ministerio apostólico. Los otros ministerios nos ayudan a caminar. El ministerio apostólico nos ayuda a correr. Dios te bendiga, José. Buenas noches. Bye. Ahora, vayamos pues. Fíjese bien. Mire pues. Y sucedió que aquí está Elías, que se lo llevaron al cielo, lo que platicamos, y ya no lo volvieron a ver más. Desapareció. Según Reyes 2:12. Y ya no lo volvieron a ver. Elías desapareció. Eva, madre de todos los vivientes, porque ella era, no va a ser, o sea, no es que de ahí vengan todos los humanos actuales, aunque sí, no, los vivientes se llevaron al huerto y con ellos a los vivientes desaparecieron. Aquí está Juan, si quiero que este quede hasta que yo venga, ya vimos que para que no muera, se los tienen que llevar. Ya no está Juan. El último relato es él en la isla de Patmos, porque ya después, ya no. Y no hay registro de que han matado a Juan. Y les decía, en verdad os digo, hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Ok. Los discípulos. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte a causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y de ahí, Dios le contesta y desaparece Jonás. Ok, muy bien. Y aquí está la última vez, Lucas 2:48, que se menciona a José. Y en Hechos 1:14, cuando están orando juntos, María, la madre de Jesús, y con él sus hermanos. Ok. Los versículos, porque yo les puse esos 8 personajes que desaparecieron. Muy bien. Ahora bien, y aquí están los vivientes que hayamos permanecido. Ahora regresemos a Enoc. Enoc desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque Dios se lo llevó. Y no se lo llevó muerto, se lo llevó vivo. Ahora, ¿se acuerda? Mire, desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque Dios se lo llevó. Dios lo trasladó según Hebreos 11:5.
¿Para qué? Para que no hubiera muerte. Para que no hubiera muerte. ¿Y qué fue lo que hizo Enoc? Caminó con Dios. Solo caminó. No hizo grandes proezas. No hizo descender fuego del cielo. Caminó con Dios. Va. Y vimos, y esto lo quiero desacelerar un poquito porque me interesa que lo entendamos. Le pongo nuevamente Hebreos 11:15, solo que le pongo en colorcitos para diferenciar tres palabras. Por la fe, Enoc fue trasladado, se lo puse con un amarillo, al cielo, para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, el mismo amarillo de la primera palabra. Porque antes de ser trasladado, ¿sí?, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Ok. Entonces, le hago énfasis en esa palabra antes, en esa palabra trasladado, se la pongo de otro color, y el testimonio. Cuando yo miro esto, ok, por la fe Enoc fue metatitemi, al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo metatimizó, es la misma palabra, metatemi. Porque antes de ser metatesis, y ahí cambia, es una misma raíz, pero tiene otro significado, o sea, tiene otra connotación. Recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, cuando vemos, ok, estas metatemi son la 3346 en la nomenclatura del Strong, y la metatesis es la 3331. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vamos a ver qué es lo que pasó, entonces, antes de metatesis, recibió testimonio, recibió martureo de haber agradado a Dios. ¿Ok? Antes de ser metatesis. Ahora bien, metatesis quiere decir cambio de posición. ¿Ok? ¿Qué es cambiar de posición? Usted trabaja en una empresa, ¿ok? Y entró hace 15 años y entró como auxiliar de contabilidad, ¿ok? Y han pasado los años y usted sigue en la misma empresa. Pero después de auxiliar de contabilidad, lo pasaron al grupo de contadores, ¿ok? Cambió de posición dentro de la empresa. Pasó el tiempo, se fue a la universidad, hizo auditoría y lo cambiaron dentro de la misma empresa, lo pasaron al grupo de auditores. Pasaron otros 5 años y usted después era el gerente de auditoría de la empresa. En el mismo lugar, pero lo cambiaron de posición. Y ahora ya lo nombraron gerente. En el mismo lugar, pero lo cambiaron de posición. ¿Sí me doy a entender? ¿Ok? Más o menos como que usted tiene una tortilla y la está calentando y para que no se le queme de un lado y se caliente bien, la cambia de posición, le da vuelta, pero sigue en el mismo lugar, sigue en la planchita. Ok, cambio de posición. Muy bien. Ahora bien, metatitemi no es cambio de posición, es cambio de lugar. Entonces vuelvo al ejemplo del que entró a una empresa y le pongo, llegó a ser el jefe de los auditores en el mismo lugar, pero en eso la competencia se da cuenta que gracias a él, a esa empresa le va re bien. Entonces viene y le dice, y van y le dicen, mira, te doblo el sueldo si te venís con nosotros. Y entonces lo agarraron y ahí sí lo cambiaron de empresa, lo cambiaron de lugar. ¿Sí me doy a entender? Ahora sí me logré dar a entender. Sí, porque mi esposa le dice chibolas con otro ejemplo, pero ok. Se lo llevaron a otro lugar. Entonces no es lo mismo, no es el mismo concepto metatetesis que metatitemi. El problema es que cada vez las traducciones tratan de parecerse más a nuestro lenguaje actual y nos traen problemas, pero bueno.
Pero antes de cambiar de posición, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Ok. Ok. Ahora mire pues, ¿qué fue lo que hizo Enoc? Anduvo con Dios. Y Enoc anduvo con Dios 300 años. Regreso aquí. Le puse martureo, testimonio, en verde, para irlo relacionando. Enoc, oye, ¿qué es esto? Estás. Muy bien. Enoc, lo único que hizo es que anduvo con Dios. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció. ¿Cómo agradó Enoc a Dios? Caminando con él. Así lo agradó, caminando con él. Ahora fíjese bien. Vayámosle poniendo esto. Para, ¿qué hay antes de que me cambien de posición? Tengo que agradar. ¿Y cómo una de las formas de agradar a Dios es caminar con Dios? Entendamos que caminar habla de nuestro diario vivir, pero ¿qué se hace en los caminos? ¿Dónde se caminan los caminos? ¿Y qué son los caminos? Los pensamientos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Cuando yo me vuelvo piadoso, fíjese bien la palabra que estoy usando, piadoso. A vuestra fe añadid virtud, y a la virtud piedad. Eso está en 2 de Pedro. La palabra piedad tiene varias connotaciones. Alguien piadoso es alguien que se compadece y ayuda a otro, correcto. Pero piadoso quiere decir, hay un diccionario que no lo he encontrado en la red, pero si yo tengo una copia ahí guardada, y piedad quiere decir, ese diccionario se llama imágenes verbales, que es una forma de interpretar las palabras en el griego. Quiere decir un pensamiento paralelo al de Dios. Esa es la piedad. Un pensamiento similar. Piensan parecido. Ok. Entonces, caminar con Dios es caminar como Dios piensa, hacer lo que Dios piensa, pensar como Dios piensa. Y eso le agrada a Dios. Al pueblo Dios le mostró sus obras, pero a Moisés le mostró sus caminos. Entonces nosotros no podemos quedarnos solo con las obras, con los milagros. Nosotros tenemos que conocer los caminos de Dios. Y eso nos va a cambiar de posición. Muy bien. Espero hasta aquí me dando a entender. Ahora bien, esto lo platicamos el martes. ¿Qué fue lo que hizo antes de empezar a caminar con Dios Enoc? Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Y engendró hijos e hijas. ¿Ok? ¿Dónde estaba Matusalén antes de ser engendrado? Les puse este versículo para explicarles. Antes de que alguien sea engendrado, está en los lomos. Y por decirlo así, por eso usé este versículo, por medio de Abraham, a un Leví. Abraham en ese momento no había tenido ni a Isaac, pero a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos. ¿Por qué? Leví era el bisnieto de Abraham. ¿Por qué? Porque Leví estaba en los lomos de su padre Abraham. O sea, Leví estaba ahí. La información, es que eso es algo que nosotros tenemos que entender. En base a este versículo, los médicos de los años 1600, 1700, ellos tenían el concepto de que en el espermatozoide había un bebito chiquitito, 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 y que ahí estaba el bebito. Y que el útero de la mujer solo lo recibía para que creciera, en base a ese versículo, pero no. A nosotros tenemos que entender que Dios nos esconde en información. Eso es otra cosa, eso es algo fascinante. Dios nos esconde en información. Y como el ADN es información que después se convierte en cosas tangibles,
algo así como una impresora láser. Usted ha visto las impresoras láser que hacen los muñequitos. ¿Qué es lo que recibe? Información de una imagen. Entonces, algo así. Entonces ahí estaba Leví, pero ahí estaba Leví, en los lomos de Abraham. Entonces, antes de que Enoc engendrara a Matusalén, ¿dónde estaba Matusalén? En los lomos de Matusalén. Entonces lo engendró, ¿ok? ¿Qué fue lo que hizo? Sacó a Matusalén de sus lomos para que engendrarlo en su esposa, ¿ok? Entonces, pero lo interesante es que Matusalén, que estaba en los lomos de Enoc, quiere decir el hombre del dardo o la jabalina. Y algún diccionario por ahí dice el hombre antes de la destrucción. Así dice. Ok. Entonces, les decía a los hermanos que cuando nosotros vemos esa palabra dardo, jabalina, es una lanza, vemos personajes que eran sumamente violentos y que la Biblia siempre los describe en situaciones muy especiales con una lanza en la mano. Entre ellos, Saúl. Estaba debajo del tamarisco con una lanza. Estaba en la cueva con una lanza. Estaba en la mesa con una lanza. Estaba en el cuarto con una lanza. En la mesa trató de matar a Jonatán. En el cuarto trató de matar a David. Ok, entonces, que signifique el hombre del dardo, la jabalina, me está hablando de violencia, de personas violentas. Entonces, Matusalén tipifica la violencia. ¿Y qué fue lo que hizo Enoc? Sacó de sus lomos la violencia, se desembarazó de la violencia, sacó la genética asociada a la violencia de sus lomos y después empezó a caminar con Dios. Entonces, sacó la violencia de sus lomos y empezó a caminar con Dios. Para que nos cambien, para que nos arrebaten, que nos cambien de lugar, primero nos tienen que cambiar de posición. Para que nosotros seamos de los desaparecidos, para que nosotros seamos de los que no van a ver muerte en este cuerpo, primero nos tienen que cambiar de posición. Y para cambiarnos de posición, una de las cosas que tenemos que hacer es caminar con Dios. Y para poder caminar con Dios tenemos que dejar la violencia, tenemos que ministrarnos y sacar la violencia de nuestros lomos. Ok. Génesis 6:13. Vimos que era violencia. Y les puse 6:13 y les puse que la tierra estaba llena de violencia y que era esa palabra jamás. Y les hice el comentario que ese grupo terrorista se llama Hamas, por eso, que quiere decir violencia. Muy bien. Y hablamos el martes de algunas cosas para saber qué es la violencia, para darnos cuenta si somos violentos o no. Proverbios 4:17, se alimentan con la maldad, apagan su sed cometiendo robos. Cuando alguien roba, está siendo violento. ¿Ok? Puede imaginarse que Dios dice, vosotros la nación entera me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? En mis diezmos y en mis ofrendas. ¿Qué es que él estaba haciendo esa nación, ese pueblo, Israel, a Dios? Violencia. Violencia. Ok. Si usted se lleva las hojitas de la oficina, le decía, está haciendo violencia a la empresa. Si usted, la Biblia dice que uno debe pagar lo que debe. Cuando uno no paga lo que debe, está robando. Violencia. Y a veces no es dinero lo que uno debe. A veces lo que uno debe es honra. A veces lo que uno debe es respeto.
A veces lo que uno debe es amor. No debáis nada a nadie, excepto el amaros los unos a los otros. Ok. Entonces robar es hacer violencia. Eso lo vimos. Mire pues, el hombre de bien nutre con sus palabras. El desalmado se nutre de violencia. ¿Quién es el desalmado? O sea, son dos palabras, nefesh y bagat, el alma que traiciona o engaña. El traidor está haciendo violencia. Esa es una Reina Valera contemporánea. Siempre la Reina Valera contemporánea, Proverbios 16:29. El que es violento adula. O sea que cuando le llegan a sobar la leva, cuando le llegan a quemar incienso, le están haciendo violencia. Es que usted, cuando usted canta, desciende la gloria. Están haciendo violencia. ¿Ok? No admitirás falso rumor y no te concertarás con el impío para ser testigo violento. Viene aquel Acab y quiere la viña de Nabot. ¿Ok? Y Nabot no se la vende. Y se berrinche y llega a Jezabel y le dice, ¿acaso no eres el rey? Yo te la voy a conseguir. Entonces consigue testigos falsos para que acusen a Nabot que ha blasfemado contra Dios y lo apedreen. Entonces, ¿qué es el testigo falso? Hace violencia. Por eso nosotros no debemos ser testigos falsos. De ninguna manera. Ok. No envidies al hombre injusto. Esa palabra ahí en la Reina Valera Gómez que pusieron injusto es violencia. Cuando nosotros somos injustos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestros jefes, con los que están abajo de nosotros, les estamos haciendo violencia. Y tenemos que sacar toda esa violencia de nosotros si queremos poder caminar con Dios agradablemente. Ok. Y por último hablamos de esto. Para que la crueldad, esa palabra es jamás, violencia, hecha a los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos viniera a ponerse sobre Abimelech, su hermano, que los mató. Entonces el que mata a sus hermanos es cruel, es violento, y aquel que no ama a su hermano es homicida. Aquel que aborrece a su hermano, ese es otro versículo, es homicida, es violento. Entonces a veces tenemos que entender que a ver si no somos violentos, si no amamos, si aborrecemos, somos. Entonces eso nos dificulta caminar agradablemente con Dios. Y ahí nos quedamos, ahí. Ahora, fíjese bien, ¿ok? Ahora voy a traer la prédica del domingo para tratar de hacer un link con lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? De caminar con Dios. ¿Sí? De eso estamos hablando. ¿Qué hacemos para caminar con Dios? Sacar la violencia, y por eso les puse todas las cosas, algunas de las cosas que son violencia. Ahora se recuerda, esa es una Reina Valera revisada del 97, Isaías 40:31. Pero los que esperan al Señor tendrán un nuevo vigor, nuevas fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y le hice la acotación de que levantarán el vuelo. En el original hebreo se puede poner, les brotarán piñones. ¿Qué son los piñones? Las alitas chiquitas. Esa que cuando usted vaya a campero y usted pide alitas, esos son los piñones, ¿ok? Las alitas de los pollitos, que usted se las chupa, esos son piñones, ¿ok? Entonces, fíjese bien. Entendiendo que hay un concepto ahí de que van a brotar águilas, alas de águila, yo hice una paráfrasis, pero los que esperan al Señor, y acuérdense que hice énfasis en los que esperan al Señor, el que espera al Señor, a sí mismo se purifica, dice el apóstol Pedro, perdón. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas. ¿Por qué? Porque le salieron piñones, porque le salieron alas. Correrán
y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero yo le decía el martes, ¿para qué me van a salir alas para caminar? No, si ya me están diciendo que con las alas voy a levantar el vuelo. Entonces voy de adelante hacia atrás, voy a levantar el vuelo, voy a poder levantar el vuelo porque me salieron alas. Pero antes de que me salieron alas, corrí, y antes que de correr, caminé. ¿Ok? Los enemigos de correr, que no los vamos a ver hoy, es el cansancio, y el camino de caminar es la fatiga. Pero sigamos. Entonces, yo se lo puse así. ¿Se acuerda cuando hablamos de Dan? Que es el águila que va volando. Caminarán, correrán, le saldrán las alas, y después de que las alas le salgan, van a poder volar. ¿Ok? Ahora, si usted se da cuenta, aquí hay un cambio de posición. ¿Por qué? Porque los que caminan y los que corren lo hacen con los pies. Entonces los cambian de posición, les dan alas. Y las alas en la Biblia son rangos. Los ángeles no tienen alas. Cuando usted mira el Antiguo Testamento y describe a los ángeles, dicen un varón, un hombre. Ellos no tienen alas. Los arcángeles tienen 2 alas. Los querubines, cuando uno mira cómo los describen en el arca del pacto, dice que 2 de sus alas miraban hacia adelante y se tocaban con la punta de las alas, las otras 2 alas del arcángel, y las otras alas estaban echadas hacia atrás. Los querubines tienen 4 alas. Y cuando nos vamos a Ezequiel, los serafines tienen 6 alas. Con 2 se tapan los ojos, con 2 se tapan los pies y con 2 vuelan. Es la jerarquía más alta dentro de las jerarquías angelicales. ¿Ok? Los hombres también tenemos jerarquías. Hombre, viviente, santo y vigilante son jerarquías. Entonces, cuando dicen que nos están saliendo alas, nos está hablando de jerarquía. Nos cambiaron de posición. ¿Ya? A eso en parte se está refiriendo. Ahora bien, fíjese bien. Ahora vayamos con Enoc nuevamente. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo. ¿Qué hizo Enoc? Caminó. Entonces, ¿qué relación? O sea, ¿qué fue lo que hizo por la fe? No, caminar. Eso fue lo que hizo. Entonces, cuando alguien que está caminando con Dios está usando su fe. Hebreos 11:5, Génesis 5:24. ¿Ok? Por la fe no fue trasladado, pero le repito, ¿qué hizo? ¿Qué obra de fe hizo Enoc? Porque acuérdense que Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿cuál fue la obra de Enoc? ¿Cuál fue la obra de fe de Enoc? Caminar. Ok. Y ahí nos podemos ir al mensaje que habló el apóstol hace como 3 meses acerca de las obras de la fe. Pero sigamos. Génesis 17:1. Mire cómo dice, esta es una Torre Samad 2003. Mas después que hubo entrado en los 99 años, está hablando de Abraham, le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Camina como siervo fiel delante de mí. ¿Por qué le traigo este versículo? Porque le estoy tratando de enseñar que lo que hizo Enoc al caminar fue fe. Y fiel, en la traducción más literal de la palabra del hebreo, la traducción más literal está en el inglés. Y fiel se escribe, se dice faithful.
lleno de fe. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Abraham? Camina como siervo lleno de fe delante de mí. Camina. Entonces, el caminar está relacionado con la fe. Muy bien. Va. Espero hasta ahorita irlo conduciendo. Sí, más o menos. Va. Porque ahorita espero no hacerlo chibolas. Ahora, mire pues. Entonces, caminarán, correrán, les saldrán, los cambiarán de posición y de ahí van a volar. Les saldrán piñones, cambiarán de posición. Entonces, el caminar está relacionado con la fe. Ok, muy bien. Ahora mire pues. Ahora le voy a poner 2 versículos, porque lo quiero llevar siempre lo mismo, pero lo quiero ver. Según de Timoteo 2:4. Mira, Timoteo, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de frutos. Entonces, usted se acuerda que hemos entendido que el labrador es una estatura de cristiano, el atleta es una estatura de cristiano y el soldado es la estatura más alta del cristiano. ¿Quién es esta que sube del desierto? Como el alba, esclarecida como el alba. No, esclarecida como la luna, dice otra palabra, como el alba, como la luna y como el sol. Esos son estaturas de luz, pero después, como ejércitos, es la estatura más alta que va a alcanzar la iglesia antes de casarse. Ejércitos. Entonces, hay 3 estaturas: labrador, atleta y soldado. ¿Qué hacen estos 3? Fíjese bien, ahora lo llevo a lo que hizo Pablo. He peleado la buena batalla. ¿Quién pelea la batalla? El soldado. He terminado la carrera. ¿Quién corre la carrera? El atleta. He guardado la fe. ¿Con qué me relaciona la fe entonces? Con el labrador. Ahí debería haberlo puesto yo en verde, pero se me fue la onda. El labrador está relacionado con la fe. Entonces, eso no es un totito, no voy a jugar totito. Se lo voy a poner en un cuadrito. ¿Ok? Labrador, atleta, soldado. ¿Qué hace el labrador? El labrador guarda la fe. ¿Qué hace el atleta? Corre. ¿Qué hace el soldado? Pelea. El labrador ha guardado. El atleta ha corrido. El soldado ha peleado. Ok, muy bien. Ahora, si la fe está relacionada con el labrador, entonces, ¿qué hace el labrador? Camina. ¿Qué hace el atleta? Corre. ¿Qué le pasa al soldado? Le salen piñones como de águila. O sea que el soldado es el cristiano transformado, es el cristiano que va a poder volar. O sea que si hay algún cristiano nahuilón que no le gusta las trompas, no se va a ir. Entonces, la transformación es una transformación gradual, pero para que nos salgan piñones tenemos que ser soldados. Ok, esa es la transformación. Muy bien. Ahora bien, fíjese bien. ¿Quién da el testimonio? El testimonio lo da el labrador y el atleta, porque el labrador camina y el atleta corre, están en el suelo todavía. El soldado, obviamente, ¿qué hace? Pelea. Él no está corriendo, él no está caminando. Claro, tiene que caminar para llegar a donde va a ser la batalla. Pero el versículo dice, fíjate, y esto es muy interesante, que todo soldado, voy a regresar para leérselo, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó. Entonces, fíjese bien, para ser transformados tenemos que caminar con Dios.
¿Cómo? Agradándolo. Pero cuando somos soldados, antes de que nos arrebaten, ya tenemos que agradar también. ¿Y cómo agradamos? No metiéndonos en los negocios del mundo, sino en las cosas de Dios. Pero eso es una transformación. No se le puede pedir a un recién convertido echarlo al ring. No, Dios guarde, lo van a hacer ceviche, ¿verdad? Entonces es un paso. Entonces, caminar. Muy bien. Caminar. Entonces, ¿qué estoy tratando de decirle? Mire, pues, yo estoy convencido de una cosa. Yo estoy convencido de que el Señor va a venir por su iglesia. Y que cuando venga, los muertos en Cristo van a resucitar. Los que ya dieron la estatura de vivientes están en otro lado y van a regresar. Entonces la iglesia va a ser encontrada en un proceso de perfeccionamiento, ¿ok? Y la van a medir de acuerdo a la edad que tenga y a la madurez que tenga, de acuerdo a la edad. Si yo tengo un bebé de 6 meses y no camina, está perfecto para su edad, todavía no tiene que caminar. Pero si ya tengo un cristiano de 10 años y le tengo que cambiar pañal y no camina, ese no está bien. Entonces nos van a medir nuestra madurez. ¿Ok? No me van a pedir lo mismo a mí que a usted. No. Pero me van a medir. ¿Y cuál es la medida? El agrado. Esa es la medida. El agrado. El agrado es la medida. Entonces, para que me cambien de posición, primero tengo que caminar y después tengo que correr. Ahora yo le dije, lo único que hizo fue caminó. Pero tal vez a veces cuando predicamos lo ponemos muy en trocitos y plasticina, y ese es un problema, creo yo. Entonces, esto platicamos y quiero avanzar un poquito en lo poquito tiempo que tengo. Mateo 9:5, ¿qué es más fácil decir? ¿Que se te perdonan tus pecados o decir levántate y camina? ¿Ok? Entonces, esa palabra lo vimos el martes, peripateo. Es abrirse camino, progresar, hacer debido uso de las oportunidades. ¿Ok? Y amplié un poquito sobre eso, o sea, le puse algo devocional. Entonces, ¿qué hizo Enoc? Le sacaron la violencia. Pero ahora, para poder caminar, me tienen que perdonar mis pecados. Para que yo pueda caminar, me tienen que perdonar mis pecados. Si yo no me arrepiento, no puedo caminar agradablemente con Dios. Y hay cosas que no son pecado, pero son peso, y me tengo que arrepentir de ellas. Ahora mire esto. Lo vimos también el martes. Pero fui yo quien le enseñó a caminar. Dios a Efraín. Le enseñó a caminar. No sabía caminar. Tenía un problema. ¿Se acuerda que le conté de mi muchachito que le tuvieron que enseñar a caminar porque estaba enfermito? Yo lo sostuve en mis brazos. Ellos no saben que fui yo quien los curó. No caminaba porque estaba enfermo. Cuando estaban lastimados. Ok. Entonces, para poder caminar, me tienen que enseñar. Para poderme enseñar, me tienen que sostener y me tienen que sanar. Si no, no puedo caminar. Tengo que sacar la violencia de mí, tengo que arrepentirme, tengo que volverme discípulo, tengo que reconocer cuando necesito ayuda y necesito que me sane, caminar. ¿Y se acuerda que hablamos que caminar está relacionado con la fe? Entonces yo el martes le puse cómo les enseñó a caminar el Señor Jesús. Pero cuando los discípulos le vieron caminar sobre el mar, ¿ok?
O sea, con el ejemplo, se asustaron, pero entonces vino Pedro y dijo, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y descendió Pedro en la barca y caminó, ahí debería estar en verde, sobre las aguas y fue a Jesús. Entonces Dios nos quiere enseñar a caminar sobre las aguas. Pero como se asustó en el 14:31 y se empezó a hundir, al instante Jesús extendiendo la mano lo sostuvo. ¿Y qué decía Oseas? Yo le enseñé a caminar a Efraín. Lo sostuve en mis brazos. ¿Y qué le reclamó? Hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque no tuvo fe para caminar sobre las aguas. ¿Ya? Entonces, el caminar está relacionado directamente con la fe. Nos tienen que sanar la fe para que podamos caminar agradablemente con Dios. Ahora miren, pues. Ahora me lo llevo a Elías. Y ahí voy descompresionando. Entonces, miró, esa es una Biblia moderna para segunda edición, y aquí, a su cabecera, fíjese bien, en su cabeza, en sus pensamientos, ahí le pusieron la torta cocida sobre piedras calientes, una vasija de agua. Comió y volvió a acostarse. Y el ángel volvió por segunda vez y le dijo, levántate. Lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. El caminar con Dios para nosotros es extremadamente difícil. El caminar para nosotros con Dios es extremadamente difícil. Ok. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Hoy con mi esposa tuvimos una inquietud y le pregunté a la inteligencia artificial cuántos kilómetros se caminan en 24 horas caminando normalmente. 5 kilómetros. Por hora, perdón. ¿Cuántos kilómetros por hora camina un hombre si no se detuviera? 5 kilómetros por hora. Entonces le dije, no agarré la calculadora, sino que calculame los 40 días con sus noches que caminó Elías a esa velocidad. Elías caminó 4,800 kilómetros. Creo que por aquí tengo eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues lo último que le... Mire todo lo que le fácil se la pongo. A veces le digo, estás equivocada. Me pide perdón. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. No, está más atrás. Vamos a quedar adelantito. Ok, aquí está. 4,800 kilómetros caminando a un paso tranquilo. Pudo haber llegado caminando Elías a Chicago, Illinois, a Detroit, a Michigan, a Boston, Massachusetts, o hasta a la región de los Grandes Lagos, caminando en 40 días con sus noches. ¿Ok? Entonces, pero, fíjese bien, de donde estaba Elías, en Berseba, en el desierto de Berseba, al monte Horeb, solo hay 450 kilómetros. Eso quiere decir que Elías caminó en otra dimensión y sí llegó al monte de Dios. Ok, va. Entonces, ¿qué necesitó Elías para poder caminar? ¿Qué necesitó Elías para poder caminar? Una dieta del cielo. No se puede caminar si no nos alimentamos con una dieta que venga de parte de Dios. Entonces, para poder caminar con Dios, tenemos que despojarnos de la violencia. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y lo que tengamos que arrepentirnos. Tenemos que ser enseñados, nos tienen que sanar, nos tienen que sostener y nos tienen que dar de comer.
una dieta que venga del cielo. ¿Para qué? Para que podamos caminar con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Enoc? Sacó su violencia, se arrepintió, dejó que Dios lo enseñara, dejó que Dios lo sostuviera, Dios lo sanó y dejó que Dios lo alimentara. ¿Ya? Más o menos así como cuando usted le dice a su patojito, comete el brócoli, no me gusta, pero te va a hacer bien, es que no me gusta, a mí lo que me gusta son las hamburguesas, eso te va a poner gordo y cuando seas viejo hipertenso, es una mala dieta, ¿ok? Entonces, la dieta del cielo, la dieta del desaparecido, ¿ok? Pero ya cumplimos 1 hora y solo le voy a poner un esquemita que me tiene zumbando. Ok, la dieta de Elías. Dice que Elías era de la región de Tisbá. Con eso hay una tremenda controversia porque no hay ninguna región de Tisbá en el Antiguo Testamento ni en los registros históricos de Israel. Por eso algunos dicen que Elías no era de esta tierra. Pero bueno. Pero a Elías le cambiaron tuvo 4 dietas. La dieta de Tisbá, donde él vivía. Después le dieron una dieta en el arroyo de Querib. Después le dieron una dieta en Sarepta. Y después le bajaron la dieta del cielo. En la dieta del arroyo le dieron pan, carne y agua del arroyo. En Sarepta, lo primero que le dieron fue un vaso de agua y una torta cocida en ceniza. Después, ¿con qué lo alimentó la viuda? Con aceite y harina sobrenatural. Y cuando llegó al desierto y lo que le pasó, agua y una torta cocida en piedras del cielo. Mire cómo le fueron cambiando la dieta. Lo primero que comía Elías era lo que le daban en su casa. Si había frijoles con chicharrón, frijoles con chicharrón. Si había pacaya envuelta en huevo y chirmol, pacaya. Si había flor de izote, eso comía Elías. Pero de repente, Dios le dice que se vaya al arroyo de Querit. Y ahí lo alimentan cuervos. Cuando va a Sarepta lo alimenta una viuda. Y cuando estaba en el desierto de Berseba, lo alimenta un ángel. Mire pues, fíjese bien. Querit quiere decir corte. Sarepta quiere decir el taller de un orfebre, el taller de alguien que hace cosas, un joyero es un orfebre. Los orfebres en la Biblia fueron los que hicieron el templo de parte del templo de Salomón, sí, hicieron el tabernáculo de Moisés. Fueron orfebres. ¿Ok? Y el ángel, él estaba en el desierto de Berseba. Ahí lo que hace falta poner, Berseba quiere decir el pozo del juramento. ¿Ok? Entonces, fue alimentado en diferentes lugares que tienen un significado espiritual. Cuando estaba en Tisbá y fue a Israel y se presentó ante Acab, él oró y dejó de llover, pero no le habían cambiado la dieta todavía. Después de que dejó de llover, Dios le dijo, apártate de Israel y escóndete, abrígate en el arroyo de Querit. Cuando estaba en el arroyo de Querit le dijo, levántate y mora, ya no escóndete, ya no abrígate. ¿En dónde? En Sarepta. Yo ahí he preparado una viuda para que te sustente. ¿Ok? Entonces, fíjese bien, qué interesante. La dieta del arroyo preparó a Elías. La dieta de Tisbá, la dieta natural lo preparó para cerrar los cielos.
La dieta del arroyo lo preparó para ser trasladado a Sarepta. La dieta de Sarepta lo preparó para enfrentarse a los profetas de Baal en el monte Carmelo y hacer descender fuego del cielo. Y la dieta que le dieron en el desierto de Berseba, lo preparó, lo hizo caminar hasta la presencia de Dios. Ok, entonces esta fueron la dieta de Elías, estos fueron los lugares donde Elías fue ¿cómo se llama? Alimentado. Estos son los personajes. Esto fue lo que hizo. Eso es ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, como unos 20 mensajes diferentes. Cada uno de estos es un mensaje diferente. Entonces esa es la dieta que a final de cuentas nos va a trasladar. ¿Ok? Y tenemos que entenderla. Aquí lo voy a dejar por la hora. Solo le digo algo. Cuando la viuda dice, solo le voy a poner fíjese bien, solo y con este término. Mire, en Sarepta. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, aquí estaba una viuda recogiendo leña y la llamó y dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Ok? Pero le pidió pan en su mano, y esa palabra mano es una palabra que se dice yad, que uno de sus significados es tener la mano abierta. Pero mire que le contesta a la viuda. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo un puñado de harina en la tinaja, un puñado. Esa es una palabra que se dice kaf, que una de sus usos en el Antiguo Testamento es la mano cerrada. ¿Qué le estaba pidiendo? ¿Qué le estaba pidiendo Elías? Pan de la liberalidad. Pan de la liberalidad. No es este el ayuno que yo escogí, que partas tu pan con él, abre tu mano. Entonces, cuando nosotros abrimos la mano para dar, nos estamos alimentando para poder caminar después agradablemente con el Señor. Solo ese es uno. La palabra vasija solo se usa 5 veces y habla de los 5 ministerios. La palabra tinaja solo se usa 3 veces, habla del espíritu, del alma y del cuerpo. Es fascinante lo que le pasó, cómo trataron con el alimento a Elías para que pudiera subir al Carmelo. Ese es el alimento que hace volver el corazón. Ese es el alimento que hace volver el corazón. Amén, amén y amén. Me lo llevé a 1000 por hora, pero quería más o menos volvérselo a plantear. Entonces, la